Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Saben que el libro de Romanos es una carta de liberación. Deberían estudiarse el libro de Romanos. Si me preguntan, pastor, ¿qué libro yo debería de saberme de memoria? Yo te diría el libro de Romanos. Porque es el libro o es la carta que Dios nos dejó de liberación, donde dice: hemos sido justificados por todos nuestros pecados. Jesús nos dio libertad, nos dio una vida y una vida en abundancia, y ahora no hay condenación para mi vida. Es una carta de liberación. Y no solamente es una carta de liberación, sino que es una carta que te da identidad. Porque nos hace entender que somos el Israel de Dios. Somos hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob y herederos de todas las promesas. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, aquellos que no andan preocupándose de las cosas de la carne. No solamente en alimentar la carne, sino en que si fallé o no fallé. Si fallaste, levántate, sacúdete, dile: perdóname, Señor, y sigue caminando sin condenación. Porque al final, esto tiene que ver con una obra soberana de Dios. Porque si nos fuéramos a apoyar en nuestras propias fuerzas, aquí todo el mundo estuviera descalificado. Sino conforme al Espíritu. Ahora, si te das cuenta, el nombre o el Espíritu está con letra mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu de Dios. No está hablando del espíritu del hombre. No es cuando tú andas en tu espíritu, sino cuando tú andas en el Espíritu de Dios. No es porque yo soy espiritual. No, yo creo que lo que está hablando, cuando dice que andan conforme a la carne, es aquellos que se andan preocupando por las cosas que hacen bien o mal. Porque si no, aplicara esa misma escritura, en vez de al Espíritu de Dios, al espíritu del hombre. Ahora, ¿cómo puedo yo caminar en el Espíritu de Dios? Las palabras de Dios son espíritu y ellas producen vida. Entonces, si tú quieres caminar en el Espíritu, necesitas caminar en su palabra. Hay otra manera. Por eso es importante meditar en su palabra de día y de noche. Para que la guardes y hagas, diga, hacer. Ese es el Shema, diga conmigo Shema. Va a aprender un poquito hebreo. Shema. Oír para obedecer. Porque si tú vienes hoy aquí y oyes, pero no obedeces, de nada te sirve la palabra. Es como dice Santiago, es como aquel que se para delante de un espejo, considera su cuerpo y después se va y al rato se le olvidó. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te libró? El Espíritu de Dios. No son tus obras. No son las cosas que tú haces. No es porque tú eres buena gente. Es una doctrina católica. Porque yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Tú sabes, yo no me meto con nadie. Yo me voy para el cielo. No, si no te arrepientes y recibes a Cristo, te vas para el infierno. Por muy buena gente que sea. Jesús vino a buscar pecadores. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese, diga, en mí. Diga, soy justo. Si tú sales de este lugar sabiendo que tú eres justo y que la máxima autoridad del universo te perdonó,
ya no puede haber diablo ni nadie que te acuse ni te condene. Porque quiero que sepas que el diablo usa personas para traer condenación a nuestras vidas. Porque todos hemos tomado malas decisiones y todos hemos hecho errores en nuestra vida, ¿sí o no? Todos. Pero no podemos seguir arrastrando ese saco de culpa. No es nuestra herencia. Todos mis errores, todos mis pecados, todas las malas decisiones que tomé, todo lo que yo hice en mi vida porque estaba en ignorancia. Porque no lo hice por malo, no lo hice porque yo quería ser malo, simplemente porque estaba en ignorancia, caminaba en tinieblas. Pero ahora camino en luz. Ahora tengo entendimiento. Que las cosas que hacía que no convenían era porque había un diablo llevándome a hacer cosas malas que no convienen. Pero ahora somos nueva creación en Cristo Jesús. El Señor nos limpió de toda culpa. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué siempre estamos trayendo a memoria las cosas pasadas? Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Los errores que tú cometiste quedaron atrás. Las malas decisiones que tomaste quedaron atrás. Así que cuando el diablo venga a traerte a memoria tu pasado, haz dos cosas. Una, recuérdale su futuro, que el hombre está condenado ya. Y recuérdale que tú eras. Todos éramos pecadores y eso lo usa mucho el diablo en nuestra contra. Traernos memoria a nuestra vida pasada. Pero ahora soy un hijo de Dios. Tú no puedes vivir el ayer. Ni tampoco puedes vivir el mañana. Necesitas vivir el hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que ayer pasó, pasó. No puedes hacerle nada. Pero tenemos esa tendencia a que Satanás siempre nos tiene prisionero en el ayer. Porque cuando tú permaneces en el ayer, no puedes caminar hacia el mañana. Así que hay cosas del ayer que necesitan morir. Porque hay cosas que para que puedan venir a la vida necesitan morir otras. Y necesitamos enterrar el pasado. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, las cosas de la carne no tienen que ver solamente con concupiscencias o con malos deseos. Tienen que ver que siempre estamos ocupados en que si hicimos, que si no hicimos, que si hiciste, que si no hiciste. Diga, no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Si entendiéramos eso, dejaríamos de fajarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestros primos, porque en realidad esto no es personal, no es la persona, es lo que opera en ella. Entonces, olvidémonos de las cosas que son de la carne. Porque al final la carne lo único que produce, ¿qué es? Muerte. Entonces, ocupémonos por las cosas del Espíritu. Porque si nos ocupamos de las cosas del Espíritu, el Espíritu hace morir toda obra de la carne. Tú no tienes que hacer morir nada en ti. El Espíritu es quien lo hace morir en ti si tú vives para el Espíritu, para las cosas espirituales. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
Es decir, estamos ocupando de las cosas de la carne. Eso va contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que no hay forma. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, Pablo dijo de esta manera, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, por el cual me amó y por mí se entregó. Es decir, Pablo dice, aunque yo sé que soy débil, aunque yo sé que yo cometo errores, aunque yo sé que yo fallo, mi vida está regida no por lo que yo hago, sino por la fe en aquel que es perfecto y me perfecciona. Mas vosotros no vivís según la carne, es decir, no vivimos preocupados por las cosas de la carne. Oye, si fallaste, levántate, pídele perdón a Dios y sigue caminando. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pastor, yo no oigo el Espíritu. Tienes un problema grave. Iglesia y Dios no es lo mismo. Ni pastor ni Dios es lo mismo. Tú puedes llevarte bien con el pastor, pero yo no te llevo a ti para el cielo. Puedes ser número 1 aquí en la iglesia, pero la iglesia no te salva. Quien te va a resucitar de entre los muertos es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios. No hay otro que te va a levantar de los muertos. Así que más te vale conocer el Espíritu. Tener comunión con el Espíritu y que el Espíritu te hable. Él es una persona. Dijo Jesús, yo no os dejaré huérfano, sino que yo enviaré el Consolador, el Espíritu de gracia. Diga, el Espíritu de gracia. No es el espíritu de desgracia, ni el espíritu de condenación. Es un espíritu de gracia que se compadece de mis debilidades. Y Él intercede delante del Padre por mí, con quejidos indecibles. Hoy vas a ser libre de toda condenación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás en Cristo? Bueno, tengo una noticia para ti. Tu cuerpo está muerto. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, lo que está muerto, está muerto. Entonces, no quieras llevar justicia a Dios por medio de algo que está muerto. Hay un refrán en el mundo que dice, el muerto al hoyo. Ya, entierra ese tipo. No le hagas caso. Mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. ¿De la justicia de quién? ¿Tu justicia o la justicia de Dios? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en vosotros. Ahora, qué importante es el Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Jesús, ¿dónde está? De acuerdo a la Escritura. Está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Entonces, mi pregunta es, ¿será importante prestar atención al Espíritu Santo? Que es Dios mismo, que es el Espíritu de Cristo, que es el que ha venido a nuestros corazones. Por eso decimos, Cristo mora en nosotros. Pero en realidad, quien mora es el Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Seguimos. Así que, hermanos, deudores somos
no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Ahora, ¿qué es lo que confirma que eres un hijo de Dios? ¿El confesar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué es lo que da testimonio de que somos hijos de Dios? El ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos siendo guiados por ese Espíritu? Porque el ser guiado por el Espíritu es lo que hace que se manifieste que somos hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios da testimonio al espíritu de nosotros de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que se sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores ¿de qué? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos que las primicias, lo primero del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ¿qué? Nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de ¿quién? De tu voluntad, la voluntad de Dios. Intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga, he sido llamado porque Dios tiene propósito conmigo. Porque a los que antes ¿qué? Conoció. Yo no entiendo cómo pueden haber predicadores que hacen un llamado adelante y dicen, hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Eso es un error teológico. Tú eres salvo desde la fundación del mundo. El día que pasaste aquí adelante a recibir a Cristo, se manifestó lo que eras. El día de tu nacimiento no fue el día de tu existencia, fue el día de tu manifestación. El día que recibiste a Cristo, fue el día que se manifestó lo que ya tú eras. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida en la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo pueden haber predicadores que dicen, hoy naciste de nuevo y hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida? Diga conmigo, ignorancia. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que
predestinó, es decir, a aquellos que escogió de antemano, a estos también que los llamó. Por eso yo siempre digo, es un privilegio estar aquí, es un privilegio ser un hijo de Dios, porque tú no te puedes acercar a Dios al menos que Él te llame. Por eso tú puedes predicarle a cualquiera, que te dé la gana. Pero si Dios no lo llama, no se puede acercar a Dios. Es un acto soberano de su gracia. Y a los que llamó, a estos también va a justificar. Diga, ya me justificó. Entonces, si tú estás justificado ya, no permitas al diablo que te esté acusando. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Fíjate que todo es en pasado. Nada tiene que ver con presente ni futuro. Ya eso está hecho. Diga, y lo hecho, hecho está. Eso está en el mundo natural. Una vez que hiciste algo, hecho está. No hay forma de echarlo para atrás. ¿Sí o no? Entonces ya Dios lo hizo. Diga, Dios lo hizo. No hay forma de echarlo para atrás. O se lo podemos echar para atrás a Dios lo que ya Él hizo. Entonces, ¿cómo algunos se atreven a levantarse y decir que la salvación se pierde? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, yo no sé lo que tú entiendes por todas las cosas, pero todas las cosas son todas las cosas. Amén. Yo no sé lo que tú necesitas, pero ahí está. Dentro de todas esas cosas está la cosa que tú necesitas. Ahora, mi pregunta es, o la pregunta que te hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Nadie puede acusarte. Dile a tu vecino, nadie puede acusarte. Ahora mira para abajo y dile, diablo, estoy sin culpa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Somos escogidos por Dios y justificados por su sangre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No es el vecino, no es tu tía, no es el pastor, no es el evangelista, es Dios. Y entonces, si Dios es el que te justifica, no hay diablo que te pueda acusar. Diga, estoy sin culpa. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió. ¿Quién murió por ti? Cristo. Mas aún el que también resucitó, el que además está sentado o está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, cada vez que tú fallas, Jesús está ahí para decir, Padre, yo pagué por ese error. Yo pagué por esa culpa, yo pagué por ese pecado. Diga gracias. Tenemos que entender la gracia de Dios y dejar de servirle a Dios y seguir a Dios por temor, sino servirle y seguirle por amor, porque entendemos su gracia, lo que Él derramó sobre nuestras vidas, lo que Él nos dio gratuitamente sin nosotros merecerlo. Por eso dijo el apóstol, sed agradecidos. Hay mucha ingratitud dentro de la iglesia porque no hemos entendido gracia. Que aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos justifica, nos salva. Y si fallamos, ahí está Jesús, intercediendo por nosotros ahí. Padre, Él falló, Él es débil, pero yo llevé toda su culpa, pasadas, presentes y futuras. Díganme que eso no es maravilloso. Dígame que eso no trae liberación a tu vida. Entonces, pero muchas veces le hacemos más casos al diablo o a la gente que a Dios. Dios es la autoridad suprema del universo. Y si Él lo dice, así es.
aún también el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos vencedores o más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de tus obras, no por medio de lo que tú hiciste, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué? Medio seguro. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso te queda alguna duda, ni ninguna cosa creada. No existe nada en este mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo presente, ni lo porvenir, que te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si lo puedes entender. Entonces, ¿cómo algunos se atreven a decir que esta salvación tan grande se puede perder? Porque no hay entendimiento de la gracia de Dios y el sacrificio redentor de Cristo. No le puedes quitar ni añadir nada a esta obra redentora. No hay nada, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Diga, soy salvo, siempre salvo. Entonces, pastor, ¿puedo pecar y hacer lo que me da la gana y soy salvo? No puedes. No puedes practicar el pecado por cuanto la simiente de Dios está en ti. Y no puedes practicar el pecado. Naciste de nuevo. No de simiente corruptiva, sino de Dios. Entonces, si eres nacido de Dios, ¿cómo puedes practicar el pecado? Y si tú no practicas el pecado, entonces ¿cómo puedes perder tu salvación? No sé si los tengo. No hay forma. No hay forma que tú hayas nacido de nuevo y que de una manera inconsciente tú digas, yo me voy a ir a pecar y hacer lo que me da la gana. Eso no es posible. Eso no es posible. Hay un Espíritu Santo que redarguye tu corazón de pecado, de juicio y de justicia. Y aunque le falles al Señor, y podrás fallarle hoy o mañana, pasado, un mes, pero eventualmente ese Espíritu que está en ti te va a contristar y te va a llevar de nuevo a los pies del Señor, porque al final Él es tu Señor. Y nadie te puede separar del amor de Dios. Nada. No existe nada en este mundo que pueda hacer eso. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.